Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel, solía afirmar nuestro santo modelo de la semana, San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad. San Francisco de Sales fue un obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de la Visitación y patrón de los escritores y periodistas, porque usó sus escritos para acercar muchas personas a la fe. Su fiesta la celebramos en la Iglesia Católica cada 24 de enero. Francisco Buenaventura nació el 21 de agosto de 1567 en Torrens, Saboya, Francia. Fue hijo de padres aristocráticos y el primogénito de 6 hermanos. Fue bautizado a la semana de su nacimiento con el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, a quien Francisco de Sales tuvo como patrono y modelo. Aprendió a manejar las armas desde muy joven. Su madre fue una respetable mujer muy piadosa y se sabe que en su infancia le narraba a Francisco el catecismo y otras narraciones religiosas, las cuales él repetía a otros niños cuando los encontraba. Hay un hecho en su infancia que denota mucho su celo por las cosas de Dios, pero también su inclinación hacia la ira con la que Francisco luchó desde su infancia y por 19 años durante su vida. Se cuenta que un día un calvinista fue a visitar el castillo donde él vivía. Francisco se enteró y como no podía entrar a la sala y protestar, tomó un palo y lleno de indignación se fue al corral de las gallinas, arremetiendo contra ellas y gritando: "Fuera los herejes, no queremos herejes". Las pobres gallinas salieron corriendo y gritando ante su atacante y a tiempo llegaron los sirvientes para salvarlas. Afortunadamente estos arranques de ira se transformaron en amabilidad y bondad, a tal punto que hoy es considerado el santo de la amabilidad. Pero esta amabilidad no nació en él, sino que fue una conquista. Poco a poco, con la ayuda de Dios, logró un autodominio impresionante. En sus escritos, más adelante, incluso él compartiría: no nos enojemos en el camino unos con otros, caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna: no te enojes jamás. Si es posible, por ningún pretexto, dejes entrar en tu corazón al enojo. A los 8 años entró en el colegio de Annecy y a los 10 años hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día se propuso no dejar de pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla de su colegio. Desde ese momento se hizo 4 propósitos que trató de cumplir toda su vida: cada mañana y cada noche rezar, visitar a Jesús sacramentado, ayudar a los más pobres y los buenos libros, especialmente la vida de los santos. Durante años Francisco sintió que Dios lo llamaba al sacerdocio, aunque nunca lo mencionó a su familia. El padre de Francisco deseaba que el joven fuera a la universidad y llegara a ser un gran magistrado. Por ello su padre lo envió a las mejores escuelas. A los 14 años Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, donde estudió retórica, filosofía y teología. Tuvo un gran interés por la teología de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino, especialmente en los temas de la gracia y la predestinación. Francisco vivió en un periodo de reforma protestante donde abundaban las ideas de los calvinistas, quienes creían que Dios había creado a algunas personas predestinadas al infierno. Estas ideas fueron una gran ocasión de sufrimiento para él, pues por un tiempo Francisco creyó que él mismo estaba predestinado al infierno. Luego de varias semanas de sufrimiento, el joven rezó ante una imagen de la Virgen y se sintió liberado de estas creencias. Luego prometió llevar una vida de castidad, oración y penitencia.
Continuó con sus estudios y logró su licenciatura y su maestría en la primavera de 1588. Rechazó la vida mundana y llevaba una vida muy austera. Cayó gravemente enfermo, llegó a creer que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente. En Padua logró su doctorado en Derecho Canónico y Derecho Civil y regresó de nuevo con su familia. Decidió hacerse sacerdote a pesar de la fuerte oposición de su padre. A pesar de que él provenía de una familia rica, Francisco siempre pensó que era más importante servir a Dios que tener dinero o poder. Su padre trató de persuadirlo para que se casara y de hecho escogió una esposa, pero Francisco le dejó claro que él estaba decidido a ser sacerdote y así lo hizo. Fue ordenado a la edad de 26 años, predicaba con palabras sencillas y ayudaba especialmente a los más pobres. Las ideas protestantes empezaban a extenderse por toda Europa. Miles de católicos suizos habían abandonado la iglesia para seguir a Juan Calvino y convertirse en protestante. Francisco decidió que se necesitaba convertir estas almas de nuevo a la verdadera iglesia. Por ello él se ofreció a evangelizar y a tratar de restaurar la fe católica en la región de Charolais, donde predicó en la única iglesia católica que se había mantenido. Un periodo de evangelización muy difícil para él, donde soportó calumnias de los calvinistas, amenazas contra su vida, recibió portazos en la cara. Recorriendo lugares en misión, pasaba las noches en la calle con un frío invernal, tratando de encontrar algún refugio. Él no se daba por vencido, comienza a escribir sus sermones en trozos de papel y a deslizarlos bajo las puertas. Gracias a su paciencia y humildad, poco a poco el santo consiguió abundantes conversiones, restableciendo nuevamente la fe católica en la provincia. Cuando Francisco regresa de nuevo a Francia, se calcula que había convertido a más de 40,000 almas al catolicismo. En 1602, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra, precisamente en el corazón del territorio calvinista. En 1604, Francisco notó a una mujer que escuchaba atentamente uno de sus sermones. Después de su sermón, Jeanne de Chantal, conocida como Santa Juana Francisca de Chantal, se le acercó y le pidió ser su consejero espiritual. El resultado del encuentro de estos dos santos dio como fruto la fundación de una nueva orden religiosa, la Congregación de la Visitación de Santa María, para la cual un extraño vino y les donó un convento. Francisco pues fue incansable en su evangelización, pasaba horas contestando cartas y predicando a personas laicas. Muy poco tiempo tenía para él mismo. Muchos vinieron a él para recibir instrucción en la fe. Él era consciente de que no solo los monjes o religiosos se debía evangelizar, era necesario que otras personas de todas las clases sociales pudieran saber cómo ser santos. Él creía que incluso aquellos que eran muy activos en sus ocupaciones diarias todavía podían llevar vidas santas. Francisco escribió también varios libros, los más famosos de ellos, Las Controversias, un libro contra los protestantes, el Tratado de Amor de Dios y la Introducción a la Vida Devota o la Filotea. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622. Luego de mucha agonía y sufrimiento, sus últimas palabras fueron el nombre de Jesús. Nos dejó una gran enseñanza. Él escribió y lo supo vivir también. La medida del amor es amar sin medida. En 1632 se hizo la exhumación del cadáver, que se encontró en perfecto estado, inclusive mostraba gran elasticidad en uno de sus brazos. Al mismo tiempo, una fragancia dulce salía del ataúd. Fue beatificado en 1662 y fue canonizado el 19 de abril de 1665. En 1867, San Francisco de Sales recibió el título de doctor de la Iglesia por la profundidad de sus obras y por su vida ejemplar. La Iglesia Católica celebra su fiesta cada 24 de enero. Se le recuerda siempre con un rostro calmado y sereno, a pesar de tener un carácter firme. Se cuenta en sus biografías que San Juan Bosco eligió a San Francisco de
como modelo y patrono de la congregación salesiana por su paciencia y labor pastoral. Sobre la paciencia, precisamente Él nos dejó esta perla: ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Y pues ahora vamos a orar, pidamos por la intercesión de este santo, para que el Señor nos conceda, Él es el que concede todas las gracias necesarias para nuestra santificación, que nos conceda una entrega total a la voluntad de Dios y la virtud de la humildad y la dulzura, que toda nuestra ansiedad, desaliento y también nuestro mal humor, aunque esté justificado, pueda transformarse en calma y paz en medio de la tormenta. Amén. Me despido no sin antes compartirte un consejo, un pensamiento de San Francisco de Sales muy propicio para estos tiempos de ansiedad. No te preocupes por lo que pueda ocurrir mañana. El mismo Padre eterno que cuida de ti hoy se encargará de ti mañana y todos los días. No lo olvides. Bendiciones.